Bienvenidos sean todos bienvenidos. Estamos ya para compartir con todos el discipulado presentado por la Iglesia Bíblica Misionera desde Ciudad del Este. Un gusto para nosotros compartir con todos ustedes una hora de estudio bíblico. Hermano Néstor, buenas noches. Buenas noches, hermano Leonardo. Buenas noches a todos los oyentes. Sí, saludo grande para los que escuchan siempre en la ciudad de Pilar por la 106.9, también en Caguazú, a los que escuchan la 94.3 y también la 92.7. Así que también los que van a seguir por el Facebook, a los que quieran también seguir, pueden seguir por el Facebook, por la cuenta de la Iglesia Bíblica Misionera. A los que van a ver por YouTube también les saludamos porque después lo vamos a subir y van a ver también. En el día de hoy vamos a estar hablando de Jesucristo. El título es ¿Jesucristo es solo un personaje neotestamentario? En forma de pregunta. La respuesta es no, claro que no, porque ya se venía hablando de Jesucristo a lo largo de todo el antiguo pacto, desde el Génesis hasta Malaquía. Nosotros encontramos mucho acerca del Señor Jesucristo, y quiero decir también que lamentablemente en estos tiempos a las personas le cuesta mucho escuchar un estudio bíblico, porque a las personas se le ha acostumbrado a escuchar ruidos y batuques, como decimos comúnmente, y si no hay música, ritmo, si no hay gente gritando, llorando, saltando, no quieren escuchar. Y es muy importante que uno pueda escuchar un estudio bíblico, que uno pueda prestar atención a lo que la Biblia dice, porque si no, uno no puede entender. Yo no estoy de acuerdo con aquellos que dicen: dime una verdad en 2 minutos. Uno no puede. Te puedo decir una cosa, pero más hoy día, ya que hay tantos herejes, tantas interpretaciones, tantos puntos de vista, y hay muchos que están enredados, muy confundidos. Entonces uno tiene que dar un desarrollo al tema para que a las personas se le pueda abrir la mente, porque muchos están muy, pero muy entebrecidos en su mente y también en su espíritu. Entonces, yo de mi parte, de una manera muy, algo que me nace de mí, le pido a todos los que están escuchando por las radios, a los que van a seguir por las redes sociales, que se puedan prestar para escuchar todo lo que vamos a decir, y a lo mejor Dios te va a hablar por medio del estudio bíblico y se te va a aclarar esas dudas. Entonces quiero decir eso al comienzo. Ya vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12, pero antes también quiero decir que hoy día hay muchas ideas equivocadas sobre la salvación, por gracia. Hay muchas personas que creen que la salvación por gracia parte de la venida de Cristo a la tierra. Muchos creen que el Evangelio nació con el sacrificio de Cristo, que la fe se exige después de la resurrección de Cristo. Muchos creen que es así, y no es así, porque el mismo Evangelio en el cual hoy estamos salvos fue el Evangelio del libro del Génesis. La misma gracia de la que habla Efesios 2:8 se habla en Génesis capítulo 6. Entonces es importante llevar en cuenta esto, porque por ahí andan otros diciendo que la salvación es por obras también,
porque en cierto tiempo los israelitas, ellos se salvaban por obras, lo cual también no es cierto, o sea, tampoco es cierto eso es mentira, porque el medio de salvación, la única puerta al cielo, siempre fue el Señor Jesucristo. El único medio para llegar al cielo siempre fue por medio de Jesucristo. Y cuando se habla del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios para salvación, siempre eso se habla en un sentido cristocéntrico. Cuando se habla de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, del amor de Dios en el contexto de salvación, nunca se separa eso de Cristo en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Bueno, entonces vamos a usar ahora el Antiguo Testamento para hablar de Jesucristo, pero vamos a entrar por el Nuevo. Entonces vamos a leer ahí, hermano, lo que dice Pedro. Sí. Primera de Pedro, Capítulo 1, versículos 10 al 12. versículo 10 al 12 dice: Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Versículo 12 dice: A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ahí se habla, en el verso 10 dice, se habla en plural, los, ¿sí? Entonces los evangelistas del Antiguo Pacto, ahí se habla en plural, ahí está incluido David, Isaías, Daniel, Habacuc, Ageo, Zacarías. Ya vamos a leer bueno, lo que se pueda, pero tampoco vamos a leer a todos, porque abundantemente ellos hablaron. Dice ahí en el verso 12 que ellos hablaron del Evangelio, ellos predicaron el Evangelio del Señor Jesucristo. Importante llevar en cuenta esto, hermanos y oyentes, porque nunca la salvación fue por medio de la ley, por ejemplo, jamás. La salvación no estaba en los rituales establecidos por la ley mosaica, ¿sí? Nunca. La salvación era siempre por medio del Evangelio de Jesucristo, y dice ahí que era el mismo Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, quien predicaba por boca de todos los evangelistas del Antiguo Pacto. En Hebreos capítulo 11, cuando quería aportar, hermano, Sí. metele nomás. Estoy pendiente acá que el Magnífica no está pudiendo salir así, sacar bien. Tengo entendido que tienen problemas de internet porque otras radios no tienen problema. Entonces, Ok. sí. En Hebreos capítulo 11 se habla de la fe. Se habla de la fe en Hebreos 11. Pero ahora, ¿de qué fe habla Hebreos 11? Porque en los últimos tiempos todos los que hablaban de la prosperidad, entre comillas, aquellos usaban Hebreos 11 y decían a las personas: miren, aquí se habla de los campeones de la fe. Y juntaban mucho dinero mintiendo a las personas usando Hebreos 11. Entonces vale la pena aclarar, ¿de qué fe está hablando Hebreos 11? Bueno, ahí en Hebreos 11, versículo 13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos,
y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Cuál es esa fe? Dice, conforme a la fe murieron todos estos, haciendo alusión a los hombres de Dios o sea, de Cristo hacia atrás, desde Génesis hasta Cristo, a todos esos que murieron. Bueno, esta fe es la fe de la que habla también en Efesios capítulo 2, versículo 8, cuando dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Aquí está hablando de salvación. En Hebreo 11 no está hablando de otra cosa, sino de la fe en el contexto de salvación. Si bien ahí se habla de señales y milagros, un poquitito, pero ahí está hablando de la fe en el contexto de salvación. Sí, es importante llevar en cuenta también el contexto general del libro, porque el libro se escribió y se dirigió a los israelitas. Ellos son los hebreos. Y a ellos se le está aquí aclarando que todos los antecesores murieron, aquellos que fueron salvos, y fueron salvos por medio de la fe. Por eso comienza Hebreos 11 a dar justamente los testimonios de salvación y comienza mencionando a quién, a Abel. Comienza mencionando a Abel. Abel fue aquel que allá en Génesis capítulo 4 ofrendó a Dios una oveja, o oveja si quieren, porque también se entiende para tomar como plural. En Génesis 4:3 dice, aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo, dice, también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo, dice, de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces Abel, por la fe en el Señor Jesucristo, trajo una ovejita que en aquel momento fue la figura del Señor Jesucristo. Entonces Hebreos 11 está hablando de salvación. Y ese texto, el capítulo, mejor dicho, de Hebreos 11, ahí el escritor a los hebreos escribe eso para que los israelitas entiendan que la salvación no es por los rituales, no es por guardar el sábado, no es por asistir a la fiesta de la expiación ni siquiera, ni a la fiesta de Pentecostés, ni a Pascua, ni a los tabernáculos. No, la salvación es por la fe en Cristo. Y después ahí se menciona ya, después de Abel, se menciona a Enoc. Dice que caminó Enoc con Dios y fue llevado por Dios al cielo. O sea que Hebreos 11 está hablando de salvos. Y después, ahí, inmediatamente menciona a Noé. Ya entramos a Génesis capítulo 6. Entonces yo tengo aquí Génesis 6:8. Voy a leer, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dice versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto, dice, en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Es importante mencionar cuando dice que era justo, ¿a qué se refiere eso? Porque en Romano 3:10 dice que no hay justo ni aun uno. Bueno, entonces Noé fue justificado de la misma manera que yo y usted, que recibió a Cristo como su Señor y su Salvador, somos hoy, justificados en Cristo Jesús. En Romanos 5:1 dice, justificado pues por la fe en Cristo, ¿verdad? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también dice, estamos firmes en esta gracia y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. De la misma manera, entonces, Noé fue salvo por la fe en el Señor Jesucristo. Y esto con más detalle dice
el mismo apóstol, en este caso Pedro, en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18 al 20. Dice que el mismo Espíritu Santo que a nosotros nos convence de esto fue el que también operó y le convenció a Noé para que Noé también sea salvo. Así que así es esta cuestión. Vamos a mencionar ahora, después de Noé, a otro, a Job. Si tenés a Job, hermano, porque Job Sí. se dice que fue uno de los más antiguos de allá del tiempo de Abraham, quizás un poquito antes. Job 19, versículo 25 al 27. Sí, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Bueno, cuando empezamos hoy, habíamos dicho, prestemos atención al estudio bíblico. Si se dieron cuenta hasta el momento, estamos diciendo que Abel, Enoc y Noé fueron salvos por medio del Señor Jesucristo, por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Ahora Job dice, yo sé que mi Redentor vive, dice Job. Y es interesante que Job vivió aproximadamente 1800 años antes de Cristo. Ese Redentor del que habla Job es el Señor Jesucristo. Él es el Redentor. En Efesios capítulo 1, versículo 7 dice que el Redentor es el Señor Jesucristo por medio de su sangre, dice. No sé si puedes leer, hermano, ¿Sí? Efesios 1:7, allá en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, perdón, para ver cómo dice ahí. Efesios 1, 7. 7. Dice así, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Muy bien. Ahí se habla entonces de el Redentor, se habla de redención. La palabra redención viene de redimir. Y redimir viene de, o dicho de otra forma, tiene que ver con pagar. Pagar el precio que se exige, ¿ya? Entonces, en Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, dice. Entonces, para que uno pueda borrar los pecados de uno mismo, uno debe de morir y resucitar. Pero nadie puede hacer eso. Para el hombre eso es absolutamente imposible. Entonces, Cristo vino y murió. Y con su muerte, Él reemplazó mi muerte. Y es por eso que ahí dice que Él pagó. Esa paga que se exigía, Él lo pagó. Por eso Él me redimió. Él me compró con su sangre. Por eso Él es el Redentor. Ahora, hay una diferencia entre Job y los que estamos ahora, todos. ¿Por qué? Porque Job vivió 1800, 2000 años quizás, por ahí más o menos antes de Cristo. Y nosotros estamos viviendo después de Cristo. Job creía en un Cristo futuro y nosotros creemos en un Cristo que ciertamente vive ahora y está a la diestra de la majestad, así como el mismo Job dijo, yo sé que mi Redentor vive, dice Job. Sí, porque antes de venir a la tierra, Cristo estaba en el cielo. Cristo estaba en el cielo, por eso Cristo cuando iba a volver al cielo, el evangelista Juan escribe que Jesús dijo Cristo le dijo al Padre que le vuelva a dar la gloria que él tuvo antes de venir a la tierra. Y en Hebreos capítulo 10 dice que Cristo en el cielo dijo, he aquí que vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Bueno, entonces Job sabía eso, que Cristo estaba viviendo
ya en el cielo, al igual que ahora sabemos eso. Pero Cristo aún no había venido a la tierra, pero iba a venir. Iba a venir, iba a morir y también iba a resucitar. Por eso él dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Eso ya es un hecho. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. ¿Sí? Sí. Job veía eso en el futuro. Nosotros vemos eso ya como historia, la muerte y la resurrección de Cristo, porque esa ya es una realidad consumada. ¿Sí? Entonces Job fue salvo por medio de Cristo. Yo hoy soy salvo por medio de Cristo, gracias a su obra redentora. Y usted que está escuchando la radio, sepa también eso y admita también eso, porque eso es lo que Dios quiere. El único medio de salvación es Jesucristo, no existe otro. Pasamos ahora a Abraham, el patriarca. Si tenés ahí, hermano, lo que dijo Jesús ahí en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 56. Versículo 56 dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Bien, yo no quiero ser tan repetitivo, pero dije al comienzo, presten atención al estudio bíblico, analicen. También es cierto que hace falta una obra del Espíritu Santo para que las personas entiendan. Porque fíjate que aquellos que dicen hoy que la salvación se pierde, todos los pentecostales, por ejemplo, aquellos que dicen que la salvación es por obra, los adventistas, los mormones, los católicos, todos ellos, ¿de dónde sacan esa idea? Sacan esa idea de los conceptos mosaicos, judíos. Y aquí, justamente, este es el pleito en Juan capítulo 8. El pleito entre Jesús y los israelitas. Porque los israelitas querían justificarse por sus obras. Y Jesús le dice, ustedes están mal, pero mal, requete mal. Porque el patriarca de Israel es Abraham. Y él fue salvo por gracia, por medio de la fe en mí. Y él sabía de mí. Él entendió que yo iba a venir y él se gozó. Y miren ustedes, me están rechazando. Ahí también, para ampliar más esto, se puede leer también en Gálatas, hermanos. Si tenés Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9. Sí. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Quién puede no entender esto? A ver, ¿será que están escuchando a alguien? A ver, presten atención, vamos a hacer un desafío. Presten atención todos los hermanos oyentes. 0973-127-828. Manden un WhatsApp. Audio, pero que sea corto, que no sea muy largo, o por escrito. Acerca de esto. Escuchen lo que voy a decir. Llevando en cuenta que hoy muchos creen que la salvación se pierde, o que la salvación se obtiene por medio de la obra, o que la salvación depende de las obras y en una parte de Cristo, llevando en cuenta que eso, todas esas malas ideas tienen por ideas judías. Entonces díganme, ¿cuántos años antes de la ley se le hizo la promesa a Abraham? ¿Cuántos años antes de la ley? Porque acá dice, a ver, versículo 8, ¿poderle volver a leer, hermano? Sí.
Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Sí, esta promesa está en Génesis 12, versículo 3. En ti, dice, serán benditas todas las familias de la tierra, dice allá, y acá dice, aparece el término naciones. Bueno, esta promesa, ¿cuántos años antes de la ley? Si quieren una ayudita le puedo dar enseguida, pero busquen ustedes. ¿O le puedo dar una ayudita? No, mejor no. Mejor no, mejor Sí, no. mejor no. Bueno, creo que se entiende, ¿verdad? Sí, sí, se entiende. Ya, ok. Pueden entonces enviar un WhatsApp. Vamos a leer enseguida. Abraham entonces fue salvo por medio de la fe. Amigo que estás escuchando la radio, ten cuidado. No vayas a creer que porque vos sos de la denominación tal, o que porque vos te circuncidaste o te bautizaste, o porque te vas a los retiros o a los campamentos, o porque sos descendiente del apóstol o del ungido o de no sé quién, que por eso vos estás bien delante de Dios. Vos estás, si esa es tu idea, estás rotundamente equivocado. Si crees, de hecho, que por tus obras vas a llegar al cielo, estás rotundamente equivocado. Fíjate que a Abraham se le habló de Jesucristo allá 1800 años antes de Cristo. Abraham vivió más o menos 1800 años antes de Cristo. Y allá ya a él se le habló. Dios se encargó que a él le llegue el mensaje de salvación. Y dice el mismo Señor Jesucristo ahí en Juan capítulo 8, versículo 56, dice que Abraham se gozó Abraham. Y hoy, bueno, en el tiempo de Jesús mismo, los israelitas le rechazaron a Jesús. Y hoy, 2000 años después, sabiendo que Cristo murió y resucitó por usted, si usted cree que al cielo usted va a ir por medio de sus obras o por méritos propios, usted va a ser, no sé en qué grado, sentenciado por Dios en el día del juicio para el infierno. Porque Abraham creyó en un Dios, en un Cristo futuro, en un Redentor futuro. Y usted ahora tiene la historia a su favor que no existía antes. Para Abraham no existía una historia, era todo futuro. Pero usted tiene la historia a su favor, entonces usted tiene menos excusa que los antiguos. Aquí no entra ese grupo que quiere justificar justamente y quiere meter también las obras aquí, porque dice el versículo 7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Habla solamente de fe aquí, no dice que también, o sea que en ningún momento habla de obras que tenemos que hacer, ¿verdad? Sí. Muy bien. Los que están escuchando entonces, la pregunta era, ahí en Génesis 12:3 se le hace una promesa a Abraham que tiene que ver con que la salvación iba a ser para todos los gentiles por medio de la fe. Bueno, esa promesa se le dio a Abraham ¿cuántos años antes de la ley? Si usted entiende que era 1000 años, bueno, ponga 1000 años. Si cree que era 500, ponga 500. Así se tiene que responder. Ahora, si tiene con el versículo bíblico, porque la Biblia da exactamente los años. La Biblia lo da. Hay un capítulo de la Biblia en donde se aborda ese tema y el apóstol ahí pone exactamente cuántos años. No sé si vale googlear, porque muchos googlean, pero a ver, no sé cómo van a responder. Pasamos ahora al siguiente. Vamos a ver Jesucristo y Jacob.
¿Será que Jacob sabía algo de Cristo? Bueno, Génesis 49:10. 49:10 dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Ese Silo, o Silos con H al final, ese es Jesucristo. Ese es el Señor Jesucristo. Ahí Jacob entonces ya evangelizó a sus hijos. Le estaba evangelizando a sus hijos. Ahí se habla del Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo, María y José eran de la región de Judea. Y al Señor Jesucristo se le llamó justamente, el mismo Señor Jesucristo, ahí cuando habla con la samaritana, él se reconoce así como judío, porque él era de la tribu de Judá o de Judea. Entonces Jacob también habló del Señor Jesucristo. Moisés, Deuteronomio 18 al 19. Vamos a ver lo que dijo Moisés. 18, 19. 18 al 19. Muy bien. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Sí, ese vale la pena, comentar un poquito, porque ahí muy claro dice Moisés que hay que obedecer al Señor Jesucristo. Entonces todo lo que importa, lo que verdaderamente importa aquí, es lo que dijo el Señor Jesucristo, o lo que Él vino a decir, porque Moisés, ¿verdad?, estableció las fiestas, Pentecostés, Pascua, la de los tabernáculos, la de las cosechas, el séptimo día, luna nueva, fiesta de no sé qué cosa, montones. Pero más allá de eso, lo que verdaderamente importaba era qué iba a decir Jesucristo. Entonces viene Jesucristo y ahí por el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo hace unas declaraciones importantes. Él dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, dijo Jesús, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esto escribe Juan, ¿verdad? Juan 1:17. Dice, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces es Cristo acá lo que verdaderamente importa. ¿Y qué dice Jesús? Un poquito más adelante registra esto el mismo Juan. Jesús dice ahí en Juan 5:24, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Usted puede sacar el sábado, puede sacar la circuncisión, puede sacar el bautismo, saque lo que quiera. Pero Moisés, quien escribió todas esas cosas, Moisés dijo, aquel que no le presta atención a lo que Jesús dice, a ese Dios le va a pedir cuenta. Entonces acá vale lo que Jesús dice. ¿Y qué Jesús dice? El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Entonces por eso que yo personalmente puedo decir, yo sé que tengo vida eterna. No me saque los días de reposo, ni las fiestas, ni la circuncisión, ni el sol, ni la luna, ni la lluvia. No me saque eso. Está bien, tiene su importancia. Si quieres, se puede hablar del tema, se puede explicar, pero en lo que a salvación se refiere, yo soy salvo. ¿Por qué? Porque Jesús me lo garantiza y usted también debe de tener esa seguridad. Usted que está escuchando
quien quiera que sea usted. Así es. ¿Ya? Sí. Bueno. Oseas. Pero, ¿querés que podamos pasarlo? Porque enviaron Sí, aquí sí, como audios. quieras, sí. Ya que le hemos pedido, ¿verdad? Sí. Bueno, gracias a Cristóbal, que está escuchando, dice, yo estoy escuchando, es de mucha edificación, Cristóbal de Ciudad del Este. Gracias. Tenemos por acá, voy a acercar el celular al micrófono. Muy bien. Hola, buenas noches hermano, estoy escuchando la programación. A Abraham se le hizo la promesa 2000 años antes del nacimiento de Jesucristo. Tiene que ver con que la salvación iba a ser para todos los gentiles por medio de la fe. Buenas noches, hermano. Les saludo con la paz del Señor. Fe sin obra y obra sin fe es en vano. Las dos tienen que ser juntas. Es mi opinión. Ya. Bueno, la pregunta era, ¿cuántos años antes de la ley? No cuántos años antes de Cristo. Sí. ¿Cuántos años antes de la ley se le hizo la promesa que tiene que ver con la salvación para el mundo a Abraham? La respuesta está en el mismo Gálatas. Le voy a ayudar en Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 3. Ahí van a encontrar. Y gracias por el aporte y gracias a los que están escuchando. Sí. Bueno, yo quiero seguir desarrollando acá el estudio que tenemos. Quiero leer un poco acá, ya que leímos los mensajes, hermano. Sí. Saludos a los hermanos desde Puerto Iguazú, Misiones, dice. Ya. Otro mensaje acá dice, gracias hermanos por las enseñanzas, que el Señor les guarde y sigan adelante. Nos están escribiendo a través del Facebook. Ya. Sí. Bueno, el audio que mandó recién el aporte, el miércoles nosotros respondemos preguntas y yo Sí, puedo sí. contestar eso. Así Pero es. lleve en cuenta, hermano, usted que envió, lo que estamos diciendo. Acá estamos diciendo que tanto Abel, Enoc, Noé, Abraham, Moisés, todos ellos hablaron de Jesucristo, de la fe en Cristo. Entonces aquí, independientemente de las obras, lo que vale la fe en la obra redentora de Cristo. Después las obras de ahí en adelante, o sea, después que uno recibe a Cristo como Señor y Salvador, son importantes las obras, pero para vivir aquí como hijo de Dios, pero nunca para salvación, ¿sí? Porque la salvación de un hombre no aporta nada a la obra expiatoria o redentora de Cristo. No aporta nada en absoluto. Aparte, los hombres no tienen mucho que aportar, dicho sea de paso, ¿verdad? Porque esos que creen que la salvación es por obra o que las obras como que refuerzan un poco la fe, si uno le dice, a ver, usted puede mencionar un poco de sus buenas obras y se ponen a pensar y no pueden encontrar ni una. Dicen, bueno, dice, yo me voy a la iglesia. Ah, pero eso no es una buena obra. Eso no tiene nada de que depende, está bien ir a la iglesia. Pero los judíos, 1500 años, eran muy activistas. Y muchos de ellos hoy están en el infierno. Eran incrédulos. Jesús le dijo, hijo del diablo, generación de víboras. Muchos dicen, yo me bauticé. Ah, ¿y qué? ¿Eso es buena obra? Los judíos se circuncidaban. Y hoy la mayoría de ellos están en el infierno. ¿Cuáles son las buenas obras? ¿Alimentar a los pobres? Bueno, ¿a cuántos alimenta usted? Si es el caso. Y no valen las mentiras. Ni siquiera los que tienen supermercados o casas de comida alimentan a los pobres. Dan a veces el pan que les sobra de 3 días. Y digo con conocimiento de causa. El pan de 3 días. No es que van a hacer ahí un horno de pan y
sacan del horno y ahí llevan a alimentar a los pobres. No, nada que ver, no existe eso. Entonces, las buenas obras para aportar a la obra de Cristo no existe. Seamos serios delante de Dios y como dijo el mismo Jesús, gocémonos como Abraham se gozó de la salvación. ¿Qué te parece si leemos Oseas, hermano? Sí. Oseas también habló del Señor Jesucristo. Oseas 11, versículo 1. 11:1 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Ahí está hablando del Señor Jesucristo. Fíjate qué importante que es prestarle atención a la Biblia. Qué importante que es prestarle atención. Qué importante que es estudiar la Biblia. Porque ahí está hablando de Jesús. Sí. Y fíjate que si uno lee inclusive ahí nomás, uno no se va a dar cuenta. Pero ¿cómo uno se da cuenta? Leyendo Mateo capítulo 2, versículo 15. Allá dice, para que se cumpla la escritura. Sí, sí. Cristo tuvo que ir a Egipto y después tuvo que volver y criarse en la región de Galilea. Por eso es importante, oyentes, prestar atención a los textos bíblicos, al estudio, al desarrollo. Es a veces aburrido para muchos porque están acostumbrados a escuchar batuques y griteríos y hombres babándose, contando sus sueños y sus visiones y una sarta de estupideces y tonterías que hacen a los hombres unos estúpidos, porque muchas personas están estupidizadas hoy día por escuchar a payasos. A la Biblia hay que prestar atención, porque la Biblia se toma justamente por medio de la fe, hablando de salvación justamente. La Biblia se toma por medio de la fe. Oseas es un profeta muy interesante. Oseas habló más de los gentiles, más. Voy a leer acá, en el apóstol Pablo ahí en Romanos cita, dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Oseas 2:23, cita Pablo. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Oseas 1:10. ¿Vos tenés ahí Oseas 11? Oseas Ajá. 11. ¿Sí? Sí. Si tenés ahí en Oseas 11 podemos leer un poquito más, hermano, ahí porque no sabemos hasta dónde está llegando la radio, quiénes son los que nos están escuchando y quiénes son los que van a escuchar después. Porque el profeta Oseas es un profeta bastante particular porque él escribió al reino del norte, principalmente de Israel. En aquel tiempo, cuando Oseas escribió, faltaban por ahí unos pocos años para que Asiria, o sea, para que Israel del norte, ¿verdad?, sea llevada en exilio a Siria. Faltaban muy poco. Y entonces Oseas habla en medio de la sociedad, o sea que el Israel del norte estaba completamente separada de Dios. Había mucha prosperidad económica, muchas actividades religiosas, mucha actividad religiosa, y en medio o sea, en ese contexto, Oseas predica. ¿Y qué dice ahí, hermano? Podemos leer versículo 1 hasta el 4. Sí. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí.
A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Sí, fíjate que Dios ahí está hablando el mensaje de salvación para estas personas por medio de Oseas. Oseas está hablando del Señor Jesucristo ahí. Dice que le hablaba a ellos, dice que Dios cuidaba de ellos, dice con cuerdas de amor los atraje, dice ahí, y ellos no entendían, no discernían el mensaje evangelístico. Por el contrario, ellos dice que prendían velas a las estatuas, a los Baales, y también dice que a los ídolos, y también ofrecían sahumerios. Hoy se usan aquí en nuestra cultura, ¿verdad? Los sahumerios para los ritos, Sí, sí. para los Totalmente, cultos. sí. ¿Sí? Entonces hoy en el mismo estado están muchos están en el mismo estado. ¿Por qué? Porque hasta ahora Jesucristo le quiere salvar a usted que está escuchando la radio. Pero usted, ¿qué tiene que hacer? Usted tiene que salir de la iglesia a la que asististe por 30 años, por 50 o 60 o 70, no importa. Tenés que abandonar esos retiros, tenés que abandonar esos campamentos, tenés que abandonar todos esos rituales a los que vos asistís o practicás, quemando velas, sahumerios. Tenés que agarrar todas esas estatuas a las que vos usás para tus cultos. Tenés que quemar todo eso. Cristo hasta ahora te está esperando y quiere que vos te arrepientas. Podemos leer ahí versículos 5 al 7, hermano. Sí, no volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. 7. 7 dice, entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Sí, dice ahí que ellos no se quisieron convertir en el versículo 5. Entonces dice, el verso 5 dice, no volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey. Y definitivamente fue así. Sí, porque los del norte no se arrepintieron, no quisieron convertirse, entonces fueron todos en exilio a Asiria. Eso sucedió. Y en el día de ahora nosotros también, o sea que la Biblia misma está anticipando. Va a haber un acontecimiento de aquí en adelante, no se sabe cuándo, pero estamos cerca, un acontecimiento al que se le llama el arrebatamiento de la iglesia. Y después de eso se viene una dictadura de carácter universal y también de carácter virtual o algo así. De hecho ya se está hablando mucho de eso ya se está haciendo sentir ahorita. Ahora en el año 2020 se está haciendo sentir, muchos están hablando de eso, de que una vacuna y te van a marcar y te van a manejar como una marioneta. ¿Y quiénes son los que van a ser sometidos a eso? Aquellos que no quieren arrepentirse y no quieren venir a Cristo. Eso ya sucedió en aquel tiempo. No quisieron a Jesucristo como el Rey de sus vidas, entonces tuvieron que someterse todos a un rey inicuo, como el rey de Asiria. Así es, hermano, para este tiempo, por ejemplo, ya nosotros tenemos más
clara, por decir así, el panorama o la realidad en sí, ¿verdad? Para nosotros, la muerte y la resurrección de Cristo es una historia, ¿verdad? Y tenemos en la Biblia, y aquí, por ejemplo, Dios dice que, entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Y la misma cosa el Señor Jesucristo puede decir, ¿verdad? Hoy en día muchas personas, que triste, ¿verdad? Ver a personas que justamente usando el nombre de Dios y ahí nomás está su estatua, sus santos, y hasta que por las calles te encontrás con ellos pero ellos nombran a Dios, ¿no? Uno pareciera que es más espiritual que los cristianos, pero no quieren exaltar el nombre de Cristo, no ponen en primer lugar, o sea que Cristo no es suficiente para ellos. Sí. Entonces eso es lo peor que le puede suceder al hombre, ¿verdad? Sí, así mismo. Sí. Bueno, nos quedamos entonces en Oseas. En Oseas se sí. escribió entre el año 700, a ver, tengo aquí anotado para no dar mal, entre el año 790 y 710, más o menos antes de Cristo. Después los otros siguen hablando, pero ya por el tiempo Sí. voy a dejar por acá. Después, mañana vamos a leer lo que dijo Miqueas, Daniel, Ageo, Zacarías, etcétera, entre otros. Pero por ahora dejamos entonces por ahí el estudio porque aquí llegaron unos mensajes que tenemos que leer justamente. Y a ver, por acá quiero leer. Entre tanto voy a buscar acá un texto bíblico de leer. Si busca ahí, hermano, el libro de Gálatas Sí. para leer. En Gálatas. Dice, acá dice, a la hermana Agustina, dice, bendiciones hermano, estoy en sintonía, muy interesante el programa. Agustina de Ciudad del Este, gracias por el mensaje. Saludos a la hermana. Sí. Natalicio dice, 430 años de la ley se hizo, dice, la promesa a Abraham, saludos. Gracias, Natalicio. La hermana Susana dice 430 años antes. Susana de los Cedrales. Natalicio, creo que de ese pueblo que me tortura mucho decirlo. Carapaín. Canapaín, sí. Carapaín, Sí. ok. Sí. Ya Creo casi que ya está sí, saliendo. casi. Sí. Falta poco ya. La I en guaraní me tortura demasiado, por eso a veces, para no hacer de ridículo, me defiendo con el silencio. Teófilo, creo que Teófilo es de Puerto Iguazú, Rojas, dice, hola, yo creo que el sahumerio se refiere a la palmera y hoy día se usa la hoja, dice, del pindó. Si se puede aclarar, dice a la gente, cuando leímos recién en Oseas. Sí, sí. No, el sahumerio es otra cosa. El sahumerio tiene que ver justamente con una preparación que de resinas aromáticas y vegetales y también ciertos aceites o algo así, hasta donde entiendo. Y eso se usa, se quema, las personas que son supersticiosas compran inclusive El eso. incienso, sí. El incienso Sí, también. sí, también acá Es un nosotros. compuesto. Y se compra eso y bueno, los supersticiosos prenden, inclusive en las puertas de las casas para espantar los espíritus, dicen ellos. Otros prenden para los rituales. Aquí en nuestro país, por ejemplo, en Paraguay se usa de todos. Sí. La ruda, el romero, todo eso puede atajar a Sí, los los supersticiosos. supersticiosos, sí. Sí, por ahí no está mal uno usar la ruda como remedio, depende. Yo solía usar la ruda en el invierno cuando me agarraba la pasmadura.
Sí. y me hacía doler el diente. Entonces usaba la ruda con un geñol y usaba como remedio. Después hay muchas hierbas que uno inclusive lo usa en el mate, no tiene nada de malo. A veces se usa para remedio para los bebés y eso no tiene nada de malo, pero de ahí a usar para ritos, eso ya es otra cosa y la Biblia está en contra de eso. Bueno, ¿tenés Gálatas, hermano, para leer? Sí, Gálatas, ahí podemos leer versículo 14 en adelante. capítulo 3, Sí, versículo 14 en adelante dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Este pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. hasta ahí está entonces, 430. No lo abroga, sí. Sí, ahí está. Entonces la ley no puede sustituir y no puede invalidar la promesa que Dios le hizo a Abraham. Sí. Eso es lo que Pablo ahí está discutiendo con los israelitas, porque ellos dale con la ley. Es lo mismo que hacen hoy los adventistas, los testigos de Jehová, los católicos y los pentecostales también. Dale con que hay que santificarse y hay que purificarse, que depende, no está mal, y depende es correcto, pero lo que no se debe hacer es mezclar eso o confundir la santificación con la salvación por la fe en la obra redentora de Cristo. Eso es lo que no hay que mezclar, hay que hacer una separación. Ya. Totalmente, sí. Sí, bueno, muchas gracias entonces a todos los que estuvieron escuchando. Mañana, Dios mediante, vamos a seguir con el mismo tema, Jesucristo y el Antiguo Testamento, lo que se decía de él. Están todos desde ya invitados. Muy bien. Dios le bendiga a todos. Bendiciones. Canto feliz de Cristo Jesús, salvo soy, salvo soy, de mis pecados, ya me libertó.